Nosotros y ahora te pido nuevamente, Señor, que tú bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos que han depositado sus ofrendas y diezmos, Señor. En el nombre de Jesús, bendícelos para la iglesia, Señor, para el servicio de esta congregación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo soy un predicador. Amén, hermanos. ¿Quién vive? Cristo. Amén. Ustedes sí saben. Pues agradecido con el Señor primeramente de que nos permite estar aquí un domingo más y pues iniciando el año, ¿va? Muchos ya hicimos nuestras promesas o ya dijimos, le voy a echar ganas, voy a llegar temprano, ahora sí voy a la iglesia, no voy a faltar los jueves, los domingos. Cada quien hizo su promesa y es bueno, hermanos, hay que echarle ganas. Yo los animo a que todo lo que usted se haya propuesto en este año, no solamente en la iglesia, en cualquier propósito que usted tenga también en su trabajo, ser el mejor o ser el más obediente, lo que usted quiera, también en la escuela, ahora sí, puros 10 a los papás, y hay que echarle ganas, amén. Pues vamos, tengo una hora, y eso que dieron un estudio, hermanos, dieron una hora. Hay hermanos que a veces sí, se enojan porque a veces se dura mucho tiempo el predicador, hermanos, pero hay que estar endemoniado para renegar de la palabra del Señor, en verdad. Hay que tener un espíritu contrario para que reniegue de la alabanza, del tiempo, que reniegue del predicador, que a veces vienen y se tardan una hora. Hay que estar mal yo creo que necesita arrepentirse o volverle a predicar el evangelio, porque la palabra es viva y eficaz, es la que nos transforma, es la que nos llena. Si no hay palabra, entonces ¿a qué venimos? Hay que echarle ganas, hermanos. Así es que hoy traigo un tema. El tema es sobre la suficiencia en Cristo, y el título que le puse a esta predicación, o que el Señor me guió a ponerle: Cristo es suficiente. A ver, repitan conmigo: Cristo es suficiente. Amén. Acuérdense, Cristo es suficiente. Si me acompañan a leer en Salmos 127, 1. Salmos 127, 1. Salmos 127, 1. También ya lo van a estar poniendo aquí en el proyector para los que tarden un poquito ahí en encontrar el versículo. No hay una y los niños van a salir, Víctor. Los niños también tienen su escuelita. Amén. Los niños también ya vamos a iniciar. Tenemos varios proyectos para este 2019. Hacer un evento para matrimonios, para los niños, para los jóvenes, el evangelismo. Va a haber cosas diferentes, hermanos, porque tenemos que echarle ganas. Amén. Dice, la palabra se lee en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Este año 2019, hermanos, vamos a orar tantito. Vamos a dirigirnos al Señor. Padre Celestial, Señor Santísimo, Señor, te pedimos, Señor Santísimo, que tu presencia, Señor, permanezca, y que tu presencia, Señor, no se vaya, Señor, y que tú nos edifiques, que tú seas el maestro, que tú seas el que estés poniendo la palabra, Señor Santísimo. Yo me hago a un lado, Señor, y que seas tú, Señor, transformando nuestras mentes y nuestros corazones a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor Santísimo. Amén, amén. Gracias, Víctor. Ya se me estaba sacando Se pone uno nervioso, hermanos, todavía. El pastor dice que todavía se pone nervioso.
Y pues sí le creo, yo hasta la fecha también. Amén. Este año 2019, hermanos, planeamos muchas cosas, soñamos, queremos, añoramos siempre bajo nuestras estrategias, bajo nuestras fuerzas. Y es bueno, hermanos, es poner estrategias en la iglesia, estrategias en el trabajo, estrategias como familia, leerle la palabra a tus hijos, a leer la Biblia con tu esposa, hacer cosas diferentes. Esas estrategias son buenas, hermanos, bajo nuestras fuerzas. Y se nos olvida que no se trata de nuestros planes, sino de los planes de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Todos los planes, hermanos, que usted tenga, que usted obtenga, que usted esté teniendo, hermanos, ponga primero a nuestro Señor Jesucristo. No deje de hacer un plan, no deje de hacer nada sin que usted le dedique ese plan, ese sueño, esa estrategia, se la entregue al Señor. Porque el Señor es el que va delante de nosotros, el Señor es el que nos dirige, el Señor es como se llama el título de esta predicación, Cristo es suficiente, hermanos. Queremos que en nuestras vidas, Cristo sea más que suficiente. Que no añoremos otras cosas vanas, que no añoremos otras cosas que estén fuera del propósito de Dios, sino que sea Cristo suficiente, sino que sea Cristo llenando nuestras expectativas, llenando nuestro corazón, llenando nuestra alma, llenando nuestro espíritu, llenando nuestra mente. Que sea Cristo suficiente, que sea Cristo el único que llene su vida y que llene su casa. Ese es el propósito, hermanos, de que debemos de tener nosotros como cristianos. Amén. Dios, nuestro Señor, nos dio lo más preciado por Él, para reconciliarse con nosotros, pero desgraciadamente lo olvidamos. Creemos que con ir a la iglesia cada domingo es suficiente. ¿Creen, hermanos? Les hago esta pregunta y contéstesela usted mismo. ¿Cree con el simple hecho de que usted venga a la iglesia sea suficiente en su vida? No, hermanos. Las demás religiones no fallan. Es más, hay veces que hasta están más tiempo en la iglesia que nosotros. Porque yo conozco personas que se la habitan en la iglesia. En la iglesia religiosa, tradicional, que es la iglesia católica. Yo conozco personas ancianas que se la habitan en la iglesia, en la oración, tienen grupos de oración, tienen servicios, casi todos los días. Y hay señoras que van siempre. Pero bingo. Hablan de las tías, hablan de fulanita, o sea, de todos andan quejando. Pero ¿qué pasa, hermanos, si cuando nosotros como cristianos, nosotros como evangélicos, nosotros como hijos de Dios, creemos que solamente con el simple hecho de venir a la iglesia es suficiente, hermanos? Y yo les voy a decir en esta hora, hermanos, que no es suficiente con el simple hecho de que usted venga y que usted ya tenga apartada su silla y que usted se siente siempre en la misma silla. No es suficiente, hermanos. Yo les quiero decir que no es suficiente, hermanos. Usted se tiene que llenar de la palabra de Dios. Usted se tiene que tener una comunión con nuestro Padre Celestial, con el Espíritu Santo, y vivir la palabra dentro y fuera de la iglesia. En estos tiempos, hermanos, olvídese que con el simple hecho de que usted se esté congregando, gloria a Dios que viene. Y le damos gracias al Señor que usted está viniendo. Sí, hermanos, pero debemos dar un paso más adelante. Dar un paso en el cual nosotros demos ese paso de fe y entregar nuestra vida y entregar nuestro corazón a Jesucristo. Porque ya no es suficiente, hermanos, con el simple que usted haga una oración por los alimentos. Es bueno, no es malo. Pero ya no es suficiente, hermanos. Ya no es suficiente, hermanos, con que usted ore por los alimentos y usted lo haga repetidamente, religiosamente y tal vez rutinariamente, pero ya en estos tiempos ya no es suficiente, hermanos. Usted tiene que ser
Cristo caminando en las calles. Usted tiene que ser Cristo en su casa. Usted tiene que ser Cristo en el trabajo. Tiene que ser Cristo en la escuela. Ya no es suficiente, hermanos, con el que usted venga y usted se siente en la misma silla. Ya no es suficiente con el que usted ore por los alimentos y lo vea la demás gente. Ya no es suficiente, hermanos. Es el tiempo, hermanos, en este 2019 que demos ese paso de fe, ese paso de obediencia, de servirle con todo nuestro corazón al Señor. Debemos de servirle con todo nuestro corazón al Señor, dentro y fuera de la iglesia. Ya no es suficiente con el que usted simple hecho, usted diga que es cristiano. Yo conocí a un muchacho en el trabajo y yo le prediqué y él se reía. Me dijo, mi mamá es cristiana. Y dije, ¿y a ti qué te pasó? Me dice, no quiero, no creo. Mi mamá es una grandísima mujer, dijo. Pero una vez fui a un bar y vi a una persona, y empezamos a platicar. Le invité un balde de cervezas y me dijo que era cristiano. Y le dije, no, tú no eres cristiano. Le hace mi mamá, si yo le hablo ahorita y le hablo qué está haciendo y son las 12 de la noche, ella está orando de rodillas porque conozco a mi madre. Pero tú no me digas que eres cristiano, tú eres un farsante, eres un payaso, así le dijo. Entonces, hermanos, ahorita en estos tiempos ya ni siquiera es suficiente que usted diga que es cristiano. Eso se acabó, hermanos. A usted lo tienen que llamar cristiano. A usted le tienen que decir, hay algo en ti. Tú de casualidad eres cristiano. Sí, soy cristiano. Lo tienen que ver en ti. Tienen que ver a Cristo a través de ti. Tienen que ver los frutos del Espíritu Santo a través de ti. Usted tiene que ser Cristo en las calles. Tiene que ser Cristo en su casa. Tiene que ser Cristo donde quiera que usted esté. Tiene que levantar un estandarte de Cristo. Tiene que levantar la bandera de Cristo. Pero la gente lo tiene que ver en usted y en mí. Ahorita ya no basta, hermanos. Ahí está mi hermano que trabaja conmigo diario. Estábamos pintando un gimnasio y una señora que hace el aseo de mantenimiento me dijo, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Usted es cristiano, verdad? Sí. La gente tiene que verlo en su hablar, lo tiene que ver en su caminar con Dios, lo tiene que ver en cómo dirigirse con las personas, lo tienen que ver, hermanos. Tienen que ver a Cristo en usted y en mí. Pero Cristo es suficiente en sus vidas, hermanos. Nuestro cristianismo tiene que ser transformado en estos tiempos, hermanos. Nuestra ideología de cristiano moderno se tiene que acabar. Con que usted pegue una estampita San Juan 3:16 en su carro no lo hace un cristiano, hermanos. Si usted está siendo un mediocre en la calle, está siendo un mediocre con su esposa, con su esposo. Ya no basta, hermanos, con el que peguemos estampitas en nuestros carros. Es bueno. A mí me da gusto ver personas que traen en su carro San Juan 3:16, Proverbios, Salmos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es bonito, un versículo. Mi esposa fue a sacar unas muelas y una señora traía una sudadera con un proverbio que decía, relájate, Cristo tiene el control. Y eso le dio fortaleza a ella. O sea, no es malo, hermanos. No me confundan con que diga que yo dije que era malo. No es malo, hermanos. Lo que es malo, lo que nosotros estamos haciendo fuera de la iglesia. Aquí todos somos santos. Aquí todos, mira, se nos ve aquí.
Aquí todos nos saludamos, nos abrazamos. Dios lo bendiga, hermano, nos llenamos de bendiciones. Pero ¿y afuera? Afuera es donde debemos dar ese fruto, hermanos. Es donde en verdad el Señor nos está viendo. Se acabó, hermanos, ese tiempo. Discúlpenme, hermanos, que yo les esté diciendo, pero se acabó ese tiempo en el cual usted se decía cristiano, o que usted se acabó, hermanos. Mejor viva la palabra del Señor, mejor viva los mandamientos de nuestro Padre Celestial, mejor viva una vida santa, viva una vida agradable delante de la presencia de nuestro Señor. Y deje que los demás le digan cristiano. ¿Los apóstoles se autonombraron cristianos? Nunca. A ellos les llamaron cristianos. A ellos fueron quienes les llamaron cristianos. Pero ellos nunca dijeron somos cristianos. Es tiempo, hermanos, de que nosotros hagamos conciencia de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viviendo. ¿Qué vida estamos llevando fuera de la iglesia? ¿Qué vida estamos llevando con nuestros hijos? ¿Qué vida estamos llevando en el trabajo, en las escuelas? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Eso se acabó, de que pensamos que porque venir a la iglesia ya es suficiente, hermanos. Eso se acabó, hermanos. Yo doy gracias por sus vidas que vinieron y que sigan viniendo. Pero ya no es suficiente, hermanos. Ya no es suficiente. Tenemos que hacer un acto de conciencia en nuestras vidas. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que esperamos? Si estamos haciendo bien las cosas como hijos de Dios. Si estamos agradando al Padre, que de ver si el Señor viniera en estos momentos, si nos iríamos con Él. Es tiempo, hermanos, que nos autocalifiquemos. ¿Qué es lo que queremos? Si este 2019, ¿qué vamos a hacer? Sermón tras sermón, predicación tras predicación. ¿Y qué estamos haciendo? Estar convencidos, y es cierto de que Jesucristo es suficiente, pero no significa dejar hacer o poner en segundo lugar lo que antes mencionamos. Claro que no. Significa poner nuestro corazón en Jesucristo nuestro Salvador. Significa ser discípulos de Cristo y caminar por nuestra vida predicando con el ejemplo. Significa hacer de Jesucristo lo primero, pero sin dejar de hacer lo que nosotros somos. Sí, tú dirías, oh hermano, ¿usted qué va a saber si yo tengo que pagar la renta, que tengo que saqué un carro nuevo, que tengo que mandar para México, Sí, hermanos, no lo tiene que dejar de hacer. Nadie le está pidiendo que deje de hacer esas cosas. Esas cosas son importantes. Pero Cristo es primero, hermanos. Ponga primero a Cristo en su corazón. Primero ponga a Cristo en sus planes, en sus decisiones. Llévese a Cristo a la escuela. Llévese a Cristo en el trabajo. Llévese a Cristo donde quiera que usted vaya. Y al Espíritu Santo lléveselo también. Que vean los frutos en sus vidas y en nuestras vidas. Amén. Ya no es suficiente con el simple hecho de venir a la iglesia, hermanos. Ya no es suficiente, se acabó eso. Nos estamos engañando. Ya no es suficiente, hermanos. Tenemos que actuar. Tenemos que despertarnos. Tenemos que trabajar. San Juan 1, del 1 al 5 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesucristo fue
es y será el origen de todas las cosas creadas por nuestro Dios. Engrandezcamos a Él, que está por sobre todo aquello que queramos planear o lograr en nuestras fuerzas. Tenemos que ponerlo a Él primero. Quiere cambiar de vida, ponga a Dios primero en su vida. Quiero un cambio de vida, Señor. Quiere un cambio de espiritualidad, póngalo al Señor primero y póngase a leer la Biblia y póngase a orar. No hay ninguna varita mágica, hermanos, en el cual usted pueda ser santo, usted pueda ser automáticamente la persona más sabia, hermanos, o el más santo. No existe eso. Es un diario vivir, hermanos, la santidad. Es un diario vivir. Es una práctica diaria. Pero no existe una varita mágica, hermanos. Ni una varita mágica para que usted esté predicando aquí. Yo anhelaba con todo mi corazón predicar la palabra del Señor. Tomé todo el discipulado que dio el pastor, lo dio el hermano Anguiano y después el hermano Jorge. Solamente 2 terminamos ese discipulado de homilética, Andrés y yo. Todo te cuesta, hermanos, tener que venir los domingos. No hay una cosa mágica en la cual usted esté haciendo las cosas. No, te va a costar, sí va a costar. Tienes que sacrificar tu tiempo, tienes que sacrificar a veces el tiempo de tu familia. Pero hay un beneficio, hermanos. No soy el gran predicador, pero aquí estoy por la misericordia del Señor. Amén, aleluya. Y no fue gratis. Tuve que sacrificar tiempo, dinero. Dos, tres disgustos con mi esposa, con mis niños. Sí, cuesta, hermanos. Todo lo que usted se proponga, hermano, échele ganas. Glorifique a Dios, ponga primero a Dios en sus planes y Dios lo va a respaldar. Dice, Jesucristo fue, ya lo leímos, es sobre todo aquellas cosas que queramos planear o lograr en nuestras fuerzas, en nuestros planes, en nuestros egoístas propósitos. Hay personas que dicen gracias a Dios, pero no quieren poner a servicio sus dones y talentos. Hay personas que a veces el Señor les da la inteligencia o les abre puertas y ponen sus negocios y ponen sus talleres o ponen su negocio y dicen, oh, gracias a Dios. Pero eso no es suficiente, hermanos. Dar gracias a Dios ya no es suficiente, hermanos. ¿De qué te sirve darle gracias a Dios si no estás glorificando a Dios, si no estás sirviendo a Dios? ¿No hacen también eso los hipócritas? ¿No hacen también eso los religiosos? ¿No hacen también eso los mafiosos? Les sale un negocio bueno de droga que avientan para acá o para allá, no lo sé. Estoy seguro que también dicen gracias a Dios. También ese tipo de personas da gracias a Dios. Pero no significa que estén en el propósito de Dios o que estén haciéndolo el propósito de Dios. Tampoco es suficiente, hermanos, ya dar gracias a Dios. ¿De qué le sirven unas gracias a Dios? Oh, puse mi negocio, hice mi propia compañía de pintura, ¿o qué? ¿Y eso en qué me glorifica? Va a decir el Señor. ¿O en qué me estás glorificando? ¿O qué beneficio tengo? Ninguno, hermanos.
El Señor va a estar orgulloso de ti, va a estar satisfecho cuando tú te arrodilles y te humilles y le digas: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo voy por aquellos, cámbiame, transfórmame. Allí el Señor se va a sentir orgulloso de usted y de mí cuando hagamos eso. Es demasiado egoísta e hipócrita darle la gloria a Dios sin querer servirle, hermanos. Eso es demasiado hipócrita. Darle gracias a Dios. Oh, gracias, Señor, por mi nuevo trabajo. Oh, gracias por mi nuevo carro. Oh, gracias por mis nuevos tenis. Oh, gracias por mi nuevo juguete. Oh, gracias por esto. Oh, gracias por el otro. Gracias por mi aguinaldo. Oh, gracias porque me subieron el sueldo. Gracias por esto y gracias por el otro. Pero ¿cuándo te vas a disponer a servirle al Señor? Ya no es suficiente, hermanos, eso. Lo que va a agradar al Señor es cuando nos pongamos a trabajar y a servirle de corazón. Ya ni siquiera es suficiente, hermanos. No sé si me vaya a odiar después de esto, no lo sé, hermanos. O tal vez me descansen un mes para no predicar, 2 meses, no lo sé, hermanos, no sé qué vaya a suceder. Yo tengo que hablar de esta manera, como el Señor me habló a mí, como el Señor me puso que predicara aquí. Gloria a Dios. No me malinterprete lo que le estoy diciendo, no vaya a pensar que dar gloria a Dios sea malo. Jamás voy a decir eso. Lo malo es que usted no quiera servir al Señor, que usted se llene la boca de Dios, que usted diga: gloria a Dios por todo lo que me has dado, y gracias al Señor porque me sanaste, y gracias al Señor porque me bendijiste, y gracias al Señor porque sanaste a fulano, a sutanito. Pero ¿y cuándo tú y yo lo vamos a servir? ¿Cuándo lo vamos a servir? ¿Usted cree que las gracias le van a decir: Señor, pues ¿de qué me sirve que me des gracias? Yo te he mandado a hacer esto, yo te he mandado a que dirijas esto, yo te he mandado a que estés en la iglesia haciendo esto, y que estés haciendo esto y sirviendo en esto. ¿Para qué te llenas la boca de darle gracias al Señor? Eso ya no es suficiente, hermanos. El Señor quiere de ti, de mí, obediencia y no sacrificio, hermanos. La obediencia, hermano, es agradable delante del Señor. De que usted y yo obedezcamos los mandamientos, que usted y yo pongamos al servicio nuestros dones y nuestros talentos. Eso es lo que quiere el Señor de nuestras vidas. Eclesiastés 1:12 al 18 dice: yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen bajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí, Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia. A quien añade ciencia, añade dolor. Este señor, este rey Salomón, hermanos, fue uno de los hombres, o es uno de los hombres más sabios que ha pisado esta tierra. El Señor le dio esa sabiduría, y aún con su sabiduría, hermanos, ¿qué creen? Se torció. Se fue en pos de otros dioses, tuvo 300 mujeres, y todo dijo: todo es vanidad. Todo lo que se hace debajo del sol es pura vanidad.
El rey Salomón, hermanos, se torció tanto. He investigado poquito, no mucho, pero alcancé a leer un artículo, hermanos. Hay un libro satánico que se llama Las clavículas de Salomón. Este cuate llegó a muchísimas cosas. No sé si él sea el autor de este libro, no lo he leído, solamente lo he escuchado, pero es satánico. Imagínense si en verdad el rey Salomón escribió este libro, hasta dónde llegó. Se fue en pos de otros dioses. Tiene una vida turbulenta en lo que hizo este rey Salomón. No glorificó a Dios. El Señor le dio la sabiduría y no glorificó a Dios. ¿De qué le sirve? Todo lo que hace, es lo que está explicando, no, de nada sirve. Todo lo que hagas de nada sirve, no es suficiente. Él después se convierte y se da cuenta que Cristo es suficiente. Probó 300 mujeres y dijo, todo es igual. Saben igual, tienen lo mismo. Se llenó el corazón de mujeres. Y el último dijo, de nada sirve. Esto no es suficiente para llenar mi vanidad. Vanidad significa vacío. Nosotros como hombres, hermanos, o como personas y seres humanos, y los que están fuera de la iglesia, muchas veces, hermanos, se drogan porque sienten ese vacío. Ellos necesitan llenar ese vacío con algo suficiente. Pero no se dan cuenta que Jesucristo es suficiente. Pero ¿cómo van a entender que Cristo es suficiente si nosotros no le predicamos? ¿Sabes por qué te deprimes? Porque no obtienes lo que quieres, porque no puedes cumplir tus planes, porque te olvidas que Cristo es suficiente. Cuando usted tenga en su mente, hermanos, que Cristo es suficiente, hermanos, usted no se va a deprimir. Usted va a cumplir sus planes, va a trabajar en lo que usted quiera hacer. ¿Quiere ser evangelista? El Señor va a estar ahí con usted. ¿Quiere ser usted pastor? ¿Quiere ser apóstol? ¿Quiere ser profeta? ¿Quiere estar en alabanza? El Señor va a estar con usted. El hombre busca mujeres y no se sacia, porque para él Cristo no es suficiente, hermanos. Todas las personas que están afuera y que andan en los vicios, y aún dentro de la iglesia, hermanos, que andan en vicios, que andan en cosas que no deben, pornografía, adulterio, roban, hacen tanta calamidad. ¿Por qué? Porque Cristo no es suficiente para ese tipo de personas. No es suficiente. Pero debemos de entender que Cristo en nuestras vidas es más que suficiente. Usted debe de ser de Cristo suficiente en sus vidas. Él es una fuente inagotable, es una fuente de recursos, hermanos, que nosotros, si vamos a Él, nos llena todas nuestras expectativas. Si usted está falto de amor, vaya a Cristo y Cristo lo llena de amor. Si usted tiene falta de sabiduría, dice que usted se la pida a Él. Si alguno está falta de sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la va a dar en abundancia y sin reproche. Él es una fuente inagotable, hermanos. Y Cristo es suficiente que cualquier otra cosa. Que cualquier droga, que cualquier mujer, que cualquier hombre, que cualquier sustancia, que cualquier trabajo, que lo que usted quiera, hermanos, Cristo es suficiente, hermanos. Es más que suficiente nuestro Salvador. Cristo es suficiente porque no necesitamos de nada ni de nadie para reconciliarnos con Dios, nuestro Señor.
en Romanos 5:10. Amén. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cristo es más que suficiente para salvación. Cristo no ocupa ayuda, ni de usted para salvarse. Cristo es más que suficiente para salvarnos. Efesios 2:8 dice, Cristo es suficiente porque no necesitamos de nada ni de nadie para obtener nuestra salvación. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Cristo es suficiente, hermanos, para nuestra salvación. Efesios 2, del 9 al 10, dice, Cristo es suficiente porque no necesitamos de obras o sacrificios para ganar el favor de Dios nuestro Señor. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No por obras, para que nadie se gloríe. Cristo es suficiente, hermanos. No hay obra humana que la pueda usted ser salvo. Somos salvos para hacer buenas obras. Dios las predestinó en Cristo, dice, en Cristo. No lo predestinó usted, predestinó a Cristo. Cristo es el predestinado para que las hagamos en Él. Cristo es la fuente inagotable, hermanos. Los israelitas cuando tenían sed, golpearon la peña, que era Cristo la roca. Y Cristo les dio de beber porque es una fuente inagotable. Aún en el desierto, aún en lo que usted esté pasando, Cristo es una fuente suficiente para saciar todas sus necesidades. En cualquier necesidad que usted esté pasando, enfermedades, tribulaciones, despechos, lo que usted esté pasando por su vida, Cristo es más que suficiente. Es una fuente inagotable para saciar su corazón, para saciar su sed, para saciarlo en todas las áreas que usted necesite. Cristo es más que suficiente. Cristo es nuestra fuente inagotable, hermanos. Primera de Corintios 3:11. Cristo es suficiente porque Él es el fundamento de todas las cosas. Simplemente Cristo es suficiente porque Él es Dios. ¿Alguien tiene alguna duda que Cristo es Dios? Cristo es Dios. Dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo es suficiente, hermanos. Cristo es el fundamento, hermanos. Porque hay muchas religiones, porque hay muchas falsas doctrinas, porque han puesto otro fundamento, hermanos. El fundamento de los hombres, el fundamento de transgiversar la palabra del Señor. No hay otro fundamento más que el de Cristo. No hay otro fundamento que nos sostenga, que sostenga la iglesia de nuestro Señor, que el propio Cristo, hermanos. Él es la cabeza, Él es el fundamento, Él es la piedra angular. Y Él es la doctrina. Él es la palabra del Señor. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Lo leímos. Cristo es suficiente, hermanos, para nuestras vidas, para nuestras necesidades como iglesia. Cristo es más que suficiente, hermanos. Seamos diligentes para aquello que queramos realizar en este nuevo año que empieza. Seamos sabios. Si para planear nuestros proyectos para este año que empieza, seamos excelentes en lo que hacemos. Sí, pero antes hagamos de Cristo lo primero. Sea Cristo suficiente para nuestras vidas, hermanos.
y que Cristo sea suficiente para la iglesia. Vamos a leer Salmos 31:14, dice: sabiendo que mis tiempos están en sus manos, mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en ti, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Sabemos que nuestros tiempos están en manos del Señor. Sabemos que nuestros propósitos están en las manos de nuestro Señor. Salmos 87:7, lo voy a estar leyendo para que lo están pasando todos ahí. Y si lo quiere apuntar. Salmos 87 dice: sabiendo que todas mis fuentes están en él, dice, y cantores y teñidores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Toda fuente de inspiración, toda fuente de sabiduría proviene del Señor. Porque Él es la palabra de Dios, Él es el verbo de Dios. Él es suficiente en nuestras vidas, Él es suficiente para cualquier doctrina, hermanos. ¿Quieres aprender doctrina? Lee la palabra del Señor. Lee los evangelios. Ve las cartas de Pablo. La palabra de Dios es suficiente porque es Cristo Jesús, la palabra del Señor, el verbo de Dios, la palabra encarnada. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Si Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo, de principio a fin, hermanos. Todo lo hizo hermoso, hermanos, para que nosotros nos deleitemos, hermanos, en su presencia. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios te va a suplir, hermanos. Cristo te va a suplir. Cristo es más que suficiente, hermanos. Grábate esta palabra: Cristo es más que suficiente, hermanos. No tienen necesidad de andar buscando otras doctrinas, otras iglesias, de andar buscando a los hombres, hermanos. ¿Saben por qué muchos también se van de la iglesia? Porque van y buscan al hombre. Van y buscan a otras. De aquí se han ido personas que buscan al hombre. Desgraciadamente buscan al hombre, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo no es suficiente para sus vidas. Pero hoy en este día, hermanos, tiene que ser Cristo suficiente en nuestras vidas. Cristo suficiente en la doctrina, Cristo suficiente en la iglesia, Cristo el fundamento de nuestra creencia, de nuestra fe. Tiene que ser Cristo Jesús. Y nadie más, hermanos. No el pastor, no Víctor, no yo, no, hermanos. Cristo es nuestro Señor. Cristo es el que tiene la doctrina. Cristo es el fundamento, hermanos. Dice en 1 Pedro 5:7: tengo que entregar mis sentimientos, pensamientos, entendimiento, mi vida, mi todo a Dios. Recordar que mi corazón es engañoso y aunque no entienda sus caminos, tener memoria del precio que se pagó por mi salvación para que pueda tener la vida de Cristo en mí. Tengo que comprender mi vida a Él. Tengo que comprometer mi vida a Él, que murió en la cruz por mí, creyendo que Él cuida de mí. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cristo es suficiente, hermano. ¿Amén o no amén? Amén. Tenemos que hacer de nuestra vida, tenemos que hacer de Cristo Jesús nuestra vida, hermanos. Del Espíritu Santo mora en nosotros. De que en estos tiempos ya no es suficiente con que usted dé gloria a Dios.
Que usted se llene de bendiciones, hermanos, de que usted esté en la iglesia y nada más esté sentado, hermanos. Es bueno que usted venga, pero ya no es suficiente, hermanos. Tenemos que servir a nuestro Padre Celestial. Tenemos que servir a nuestro Dios, hermanos. Él dio la vida por nosotros. Si Él, siendo Dios, hermanos, dejó su trono, o sea, dejó de estar sentado. Tenemos mayor ejemplo que Él. Dejó su trono, dejó de estar sentado y vino por nosotros y nos rescató. También no podemos dejar nuestro trono, hermanos, en el que estamos sentados. Podemos dejar nuestro trono de la conformidad, nuestro trono de la pereza, de la incredulidad, de la falta de compromiso. ¿Podemos dejar ese trono también nosotros? Mayor ejemplo tenemos que Cristo. Amén. Amén. Pónganse sobre sus pies, hermanos. Padre Celestial, Señor Santísimo, Señor, te damos gracias, Señor, porque estamos en tu presencia, Señor. Estamos, Señor Santísimo, llenos de tu presencia, Señor, llenos de tu palabra, Señor, y llenos de tus bendiciones, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, maravilloso y perfecto, Señor. Yo te pido, Señor Santísimo, que en este año, Señor, que ha comenzado, Señor, que empezamos a recorrer, Señor, este año, Señor, y ya lleva unos días, Señor. Son días menos, Señor. Cada día que pasa es un día perdido, Señor. No es un día más. No acumulamos días, Señor. Es un día menos, Padre Celestial. Un día menos sin actuar. Un día menos, Señor, sin servirte. Un día menos sin caminar en tu presencia, Señor. Yo te pido, Padre Celestial, Señor, que hayas tocado, Señor, primeramente mi corazón, Señor Santísimo, a través de tu palabra, Señor. Y que yo haya podido, Señor, más bien tú hayas podido transmitir, Señor Santísimo, tu mensaje, Señor, a tus hijos, Señor, a través de mí. Yo solamente soy un vaso, Señor Santísimo, Señor. Yo te pido, Señor Santísimo, que si le has hablado a cada uno de mis hermanos, Señor Santísimo, Señor, que los renargullas de pecado, Señor, y que empiezas a transformar su corazón, Señor Santísimo, Señor, para servicio. Para hacer una iglesia caminando, Señor, afuera, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor Santísimo, Señor. Y a toda persona que está viendo, Señor, este mensaje a través de las redes sociales, Señor Santísimo, Señor. Creyentes y no creyentes, Señor, también que rindan su vida, Señor, al autor y consumador de la vida, Señor. Cristo Jesús. Porque tú eres más que suficiente, Señor, que cualquier droga, que cualquier trabajo, Señor, que cualquier adicción, Señor, a las cervezas, al alcohol, al vino. Tú eres suficiente, Señor. Tú puedes llenar, Señor, esos corazones vacíos. A todo aquel, Señor Santísimo, que necesita tener más de 2 mujeres para sentirse hombre y para llenar según ese vacío, Señor. También toca su corazón, Señor Santísimo, Señor. Porque tú también puedes llenar ese corazón, Señor Santísimo, Señor, de adulterio. Gracias, Señor, por esta iglesia, Señor, por Misión Rocafuerte, por mis pastores, Señor Santísimo, Señor. Por el pastor Efraín, mi pastor Irene, por Víctor, Señor, por Mari, Señor. Yo te pido, Señor, que los levantes, Señor, y en cualquier área, Señor, que se dispongan a trabajar, Señor, y a hacer, Señor Santísimo, Señor. Que los apoyemos, Padre Celestial. Pon en nuestro corazón, Señor, el servir, Señor, y apoyarlos. En el nombre de Jesús, Señor Santísimo, Señor, te pido por mis hermanos, Señor. Bendícelos y guárdalos, Señor. Así no te pido, Señor, que los lleves como los trajiste, Señor. Yo te pido, Señor, que sean transformados, Señor Santísimo, Señor. Que si ellos se van, Señor, como ellos llegaron, Señor, yo he fracasado, Señor. Pero si, Señor Santísimo, Señor, ellos no se van como vinieron, Señor, la gloria es tuya, Señor. Porque tú eres quien transforma los corazones, Señor Santísimo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor Santísimo, Señor, que ha dicho que tú le hablaste, Señor,
Que a lo mejor, Señor Santísimo, tú lo redargüiste, Señor. Que a lo mejor, Señor Santísimo, Señor, tú le hablaste, Señor, y lo transformaste. Y también, Señor Santísimo, a lo mejor también ya le estabas hablando, Señor, anteriormente, Señor. Simplemente has venido a confirmarle, Señor, lo que tiene que hacer, Señor Santísimo, Señor. Lo que tiene que servir, Señor Santísimo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Y recibe este aplauso, Señor, de tu pueblo que te ama y te honra, Señor Santísimo, Señor. Amén. Amén, hermanos, pues para el jueves va a estar dando el hermano Víctor y los domingos un discipulado. Los esperamos aquí y trabajar. Tenemos mucho por hacer, hermanos, amén. Así es que están despedidos y se pueden, no sé si ahorita tenga un mensaje. Está bien, amén.